Viva la libertad, carajo. Todos hemos escuchado esa frase hoy día que se ha hecho tan viral en las redes sociales. La están diciendo los fascistas del siglo XXI. Y tenía mucha razón Thomas Mann, que en el 1940, autor alemán, dijo que el fascismo iba a volver después que fuera derrotado en nombre de la libertad. Y efectivamente, hoy día los que son herederos ideológicos del fascismo del siglo XX están convirtiéndose en los propietarios de la palabra libertad, se están convirtiendo en los que nos dicen y definen qué significa ese término. Hoy vamos en este episodio de nuestro podcast a desmontar eso, a demostrar que la libertad de Milei, la libertad de Elon Musk, la libertad de todos esos personajes nefastos de ultraderecha es una falsa libertad y la vamos a estar explicando en detalle. Pero antes de comenzar, recordarte como siempre que te suscribas, que actives la campanita, que le des like a este video y que comentes. Déjanos saber en los comentarios si te parece a ti también falsa la libertad libertaria según la vamos a estar explicando aquí. Estos llamados libertarios que hoy hacen tanto ruido en las redes sociales y que tienen tanta preponderancia en la comunidad, en la conversación digital, se presentan como algo nuevo, como algo disruptivo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta para desmontar la falsa libertad y la estafa que son esta gente, ¿no? Recordarán todos la criptoestafa de hace poco, es saber que no representan nada nuevo. Esta gente son algo viejísimo, tan viejo que es anterior al marco de democracia y de derechos sociales y políticos que tenemos en nuestras sociedades. En primer lugar, porque ellos representan la libertad, según entendida en el siglo XIX, que era la libertad de los propietarios, el propietarismo de aquel siglo que vinculaba el tener derechos políticos al hecho de ser propietario. ¿Y quiénes eran propietarios en el siglo XIX? Hombres blancos, no eran propietarias mujeres, no éramos propietarias las personas negras, las personas no blancas en sentido general. Y en aquel tiempo hubo una lucha política muy importante de aquellos sectores que algunos de ellos se sentían ganadores porque fueron parte de las burguesías que habían impulsado las revoluciones liberales que enfrentaron a ese sector social con sus representantes políticos contra las monarquías, algunas absolutas que había en Europa en la época. Ellos entendían que una parte importante de ellos, que se ve en autores que hemos mencionado en otras ocasiones, como Alexis de Tocqueville, como Benjamin Constant, como el propio Edmund Burke, un poquito antes de ellos, que es esta idea de que el Estado que se estaba inaugurando, el nuevo Estado liberal, tenía que ponerle un freno a la democracia, entendida la democracia como que la gente no propietaria, es decir, los no blancos, los no ricos, los negros, las mujeres, los indígenas en América Latina pudieran constituirse en una mayoría que hiciera que no fueran ellos los que terminaran dirigiendo la sociedad. Entonces, esta cuestión del propietarismo del siglo XIX, que a la que están vinculadas los Milei y todo este tipo de personajes lamentables, es algo muy antiguo, que es antes que la democracia proponen la libertad, pero la libertad entendida, y este es otro aspecto importante, solamente como no intervención del Estado, es decir, no la libertad en términos de qué puedo hacer para ser efectivamente libre, qué me puede garantizar el Estado para hacerlo, sino la libertad como limitaciones solamente del Estado. Y cuando se habla solamente de la libertad como no interferencia, como que el Estado no te ponga límites, realmente esa es la libertad de los ricos. Volvemos a lo mismo, la libertad de los propietarios, porque si una persona que viva debajo de un puente le dicen, mira, eres libre, no hay ningún impedimento, no hay leyes que te impidan nada, esa libertad le sirve para nada, porque está debajo de un puente, no tiene comida, no tiene nada que hacer, no tiene nada a través de lo cual efectivizar su libertad. Ahora bien, para un rico, para un multimillonario, si el Estado dice que no va a intervenir, eso lo convierte en mucho más rico. Como explicó Thomas Piketty en su libro tan importante, Capital e Ideología, que hace una historización estadística de los niveles de desigualdad en lo que ha transitado el mundo en los últimos 250 años. Y él muestra que el momento más desigualitario del que se tiene en registro fue siglo XIX, principios del siglo XX, que era el de los propietarios, el de la democracia limitada, el de la libertad como no interferencia, que era la libertad preponderante en esa época, es decir, la libertad de que el Estado no intervenía. Bueno, cuando el Estado no interviene, como estamos diciendo, lo que hace es que los ricos se hacen más ricos porque no encuentran límites para seguir acumulando riqueza, y aquellos que no tienen riqueza, que no son propietarios, ¿de qué les vale esa no interferencia? ¿De qué les vale que no tengan ningún tipo de impedimento?
Estos libertarios, esa libertad de la que te hablan, es la libertad de como no impedimento. Otra es la libertad progresista, la libertad de los socialistas, de los socialdemócratas, que es la libertad positiva, la libertad como autonomía. Soy libre en la medida de que me puedo dotar de mis propias leyes, en la medida de que puedo pensar autónomamente. Como sabremos, ¿verdad? Una persona que esté muriéndose de hambre, una persona que vive en un barrio donde hay un tiroteo todas las noches, donde hay un desbarajuste, donde se inunda la calle cada vez que caen 4 gotas, tiene muchas dificultades para pensar autónomamente, para ejercer su libertad como autonomía. Por lo tanto, se debe de dar unas condiciones para que tú puedas pensar autónomamente. Se deben de dar unas condiciones para que puedas efectivizar tu libertad. Y esa, por tanto, es la libertad que han luchado históricamente los progresistas, la libertad positiva, que le dice al Estado que lo que tiene que hacer para que la gente pueda ser efectivamente libre. Y eso lleva a los derechos económicos que hemos mencionado aquí. Es decir, si no hay derechos económicos en el sentido de que haya una distribución de la riqueza que creamos todos en la sociedad para que a cada cual le pueda llegar alguna parte, siempre a alguien le va a llegar más, eso es normal, siempre van a haber desigualdades de distinto tipo. Lo que trata de hacer la libertad positiva y que se logró en muchas sociedades, por cierto, en las que mejor se vive hoy, y vamos a hablar un poquito más de eso en lo adelante, es que esas desigualdades se pudieran nivelar lo más posible. Estos libertarios, estos estafadores de las criptoestafas, de las motosierras, de la viva libertad carajo, lo que quieren es que volvamos al marco del siglo XIX, una libertad donde el Estado no hace nada. Por eso cuando llegan al Estado, como está haciendo Milei, empiezan a destruir al Estado, a demonizar a los empleados públicos, porque a esta gente le molesta todo aquello que pueda ponerle límites a la capacidad de los ricos de seguir acumulando, que le pueda poner límites al propietarismo y que pueda igualar a la gente por lo menos en niveles aceptables, porque ya hemos dicho, no, esto no va de que todo el mundo sea igual, que es una de las que estos estafadores no te le dicen a la gente y le meten miedo, mira, pero es que este va a decir que seamos todos iguales y eso te va a impedir ser libre. Eso es falso. Nunca vamos a ser todos iguales, cada quien tiene su proyecto, cada quien tiene una historia de vida, tiene unas preferencias, tiene unos gustos. La cuestión es que la desigualdad se pueda nivelar lo mejor posible y eso solo se puede hacer a través del Estado, entendiendo que el Estado es la acción colectiva o el Estado democrático que nos representa a todos, que maneja los recursos de todos y que por tanto esos recursos que son de todos y de todas se utilicen para nivelar la sociedad y así evitar que gente se quede tan atrás que tenga que venderse a quien tenga un poco más. Entonces, en definitiva, esta libertad de los libertarios es algo muy viejo que viene del siglo XIX. No se crean ese cuento, no tienen nada de nuevo y lo que quieren es que volvamos al marco del Estado limitado, el Estado que no hacía nada, el Estado que veía a una persona negra en aquel tiempo recién salida de la esclavitud, a una mujer en aquel tiempo que no tenía ningún derecho, a un indígena recién salido de la esclavitud y le decía, ya eres libre, puedes hacer todo lo que quieras, aunque no tuviera ni siquiera para comer. Eso es lo que quieren hacernos hoy y tenemos que impedirlo. Otro elemento clave para develar y que podamos ver claramente que son una estafa estos llamados libertarios con su falsa libertad está en el hecho de que son los fascistas del siglo XXI, no hay por dónde perderse. Como decíamos en la introducción, bien acertó Thomas Mann cuando dijo que el fascismo iba a volver a nuestras sociedades en nombre de la libertad. Y eso está pasando hoy día, que vemos que los sectores más de ultraderecha, que más niegan derechos, que más desmontan el Estado, cuando llegan al poder, que más censuran realmente, como está haciendo Donald Trump, no Trump, el del desastre, ¿verdad? El que celebraron mucho, que ahora lo están tomando ahí de lejitos, no quieren hablar de aranceles, ellos que dicen que proclaman la libertad económica, no quieren hablar de que se use el Estado para imponerle criterios a la economía, mientras Trump está usando el Estado para eso. Pero bueno, sabemos que son unos estafadores. Entonces, esta gente que representan ese tipo de ideas se están convirtiendo hoy día en los defensores de la libertad, como bien lo había, ya decíamos, Thomas Mann advertido en el siglo XX. ¿Y por qué decimos que son los fascistas del siglo XXI? Hay un elemento fundamental donde lo van a ver claritos, el anticomunismo. En el siglo XX surgió el fascismo en el periodo de entreguerras, entre 1919 y 1939, surge aquel fascismo en un contexto de avance de los sectores socialistas, comunistas en Rusia, socialistas en buena parte de Europa y socialdemócratas en países tan importantes como Alemania, que se estaban convirtiendo en cultural y políticamente hegemónicos. Y en aquel tiempo de crisis, donde se venía de una guerra, la Primera Guerra Mundial, sectores militares reaccionarios y que venían
venían de menos luego de la guerra, que muchos de sus países la habían perdido, habían sido derrotados militarmente. Clases medias precarizadas, producto de la inflación, como en Alemania, producto del encarecimiento de productos, de todas las multas que se les impusieron a los países que habían propiciado la Primera Guerra Mundial. Volvemos como Alemania. Y sectores políticos reaccionarios se juntaron entre militares, sectores políticos reaccionarios y clases medias precarizadas, montaron una alianza que se fue nucleando alrededor de lo que conocemos como el fascismo, en Italia con Mussolini, en Alemania con Adolfo Hitler. ¿Cuál era una de las claves centrales de aquel fascismo? Era el anticomunismo, era responder al comunismo. Y fíjense que uno de los primeros bulos, de los fake news, de las teorías conspirativas, que se han creado en la historia en el siglo XX, era una teoría conspirativa que decía que el marxismo era una conspiración judía en contra de la civilización cristiana occidental. Venga, ¿no les suena eso a las teorías de hoy que dicen que nosotros los progresistas somos una amenaza para la familia, somos una amenaza para las buenas costumbres, que queremos convertir a las niñas en niños y a los niños en niñas, que con nuestros discursos en contra del racismo queremos ahora atacar a los hombres, atacar a la gente blanca? ¿No les suena eso? Todas las teorías conspirativas que hoy defienden los sectores alrededor de los Milei, alrededor de los Donald Trump, alrededor de Vox en España y de todo este tipo de personajes, ¿no les hace relación de que los conspiranoicos de hoy sean como los conspiranoicos del siglo XX? Es decir, que sean fascistas, que tengan una visión y una convicción fascista basada en jerarquías, basada en proclamar la raza, en proclamar purezas. ¿No han escuchado todos ustedes esta cuestión de la sustitución de población? De que supuestamente en Francia hay un proceso mediante el cual los musulmanes y las personas negras van a superar a la población blanca. ¿No han escuchado en Estados Unidos desde principios de los años 2000 Samuel Huntington en Hispanic Challenge, en un libro muy famoso que hablaba de que era una amenaza para los Estados Unidos, de que en Los Ángeles, en Arizona, en estados de ese tipo estaban naciendo más niños latinoamericanos que niños blancos, y que decían que Estados Unidos iba a ser, los blancos iban a ser una minoría en su propio país pronto? ¿No les parece que hay una relación muy marcada en estas concepciones que estamos viendo en el siglo XXI, en las redes sociales, en los espacios digitales, con cosas que ya se decían en el siglo XX, que la decían fascistas? Y la principal cosa de esa es el anticomunismo, porque el anticomunismo lo que devela es un miedo que siempre tienen los reaccionarios a que las personas que ellos entienden que no deberíamos tener voz, las personas que no somos blancas, las personas que tienen preferencias sexuales diversas, diferentes, las mujeres, las personas que somos migrantes, que venimos de otros lados, el miedo que han tenido históricamente de que tengamos voz, de que podamos organizarnos, de que podamos proclamar cómo es nuestra visión del mundo. Y fíjense, en el siglo XX, quienes estaban en buena parte impulsando los cambios a través del socialismo y del marxismo, desde una vertiente teórica con Marx en el siglo XIX hasta una vertiente política como Rosa Luxemburgo, como el propio Trotsky en Rusia, eran personas judías. Y los fascistas del siglo XX eran antijudíos. Bueno, tan así que hizo un holocausto contra los judíos, Hitler. Y ahora, como ya esa ficha no les sirve, porque ahora ven en Israel que Israel es dirigido por extremistas fascistas, ahora Israel para ellos es su aliado, ya no son antijudíos, y ahora dirigen sus teorías conspiranoicas, ya no son los judíos que quieren atacar a la civilización occidental, ahora supuestamente somos los progres, ahora supuestamente es el marxismo cultural, la ideología de género y todo esto. Detrás de todo eso está la concepción anticomunista, que es la concepción en contra de los avances de derechos. Y con esto terminamos esta parte. Fíjense que voy donde el comunismo no tiene ninguna posibilidad. No hay un solo país en Occidente, por lo menos en lo que se conoce como tal, en América Latina ni hablar, no hay un solo país donde haya un partido comunista o un movimiento comunista con siquiera posibilidades de ganar ni una junta de vecinos en unas elecciones. Pero esta gente son anticomunistas. Te hacen un podcast y te hacen contenidos, te escriben libros en contra del comunismo. Son anticomunistas en tiempos donde el comunismo no es una amenaza, porque son unos fascistas. ¿Qué es la libertad? Tenemos que hacernos esa pregunta para poder cerrar esta reflexión sobre la falsa libertad que proponen estos llamados libertarios, entre comillas, estos ultraderechistas fascistas del siglo XXI.
Y para este argumento tenemos que ir, entendemos que es importante ir a un autor como Norberto Bobbio, que los hemos citado en otras oportunidades en nuestros contenidos. Y decía Bobbio en ese libro importantísimo que él escribió, que se llama Teoría General de la Política, allí dedica más de 300 páginas a explicar el asunto de la libertad. Y dice allí este autor que la libertad es un estado deseable. En la medida de que sea un estado deseable, solamente se puede medir en situaciones concretas. Por eso decíamos hace un rato de qué vale que se proclame la libertad si no la puedes efectivizar, si vives debajo de un puente, si tienes hambre, si estás enfermo, si careces de condiciones básicas mientras las personas que están al lado tuyo lo tienen todo y al final te tienes que vender a ellos para poder tener algo, no eres libre realmente. Entonces, por otro lado, este hecho de que la libertad sea un estado deseable, Bobbio la vincula con el hecho de las dos, con el asunto, mejor dicho, con la noción de las dos grandes libertades de la modernidad, que es la libertad negativa y la libertad positiva. Y ahí Bobbio hace una reflexión en base a un autor como Isaac Berlin, que escribió uno de los ensayos más famosos de la filosofía política del siglo XX, donde él hablaba sobre esta cuestión de la libertad positiva, la libertad negativa. Decía Berlin, que era un liberal, un hombre de centro derecha, políticamente hablando, que la libertad positiva, esa que mencionábamos hace un rato, tiene que ver con definir una idea del bien general para que a partir de esa idea del bien general el Estado realice unas acciones en función de ese bien. Y para él, hombre liberal de centro derecha, esa idea era antimoderna, porque él decía que la modernidad, una de las cosas que había creado a partir del siglo XIX, es que no puedan haber ideas generales del bien, sino que cada individuo, desde su individualidad, desde su esfera privada, definía que para él entendía como el bien. Y por lo tanto, que un Estado que pudiera tender a definir ideas del bien generales era totalitario y antimoderno. Y por eso él reivindicaba, Isaac Berlin, la libertad negativa, la libertad como un impedimento que hablábamos hace un rato, que él decía que es la libertad moderna porque es la que se basa en una esfera privada de las personas. Bueno, saben, como sabemos, estamos muy distantes de eso, somos muy críticos de aquello, y a partir del propio Bobbio que trae a colación este autor, decimos que si la libertad es un estado deseable y en tanto de estado deseable la podemos solo medir en términos de situaciones concretas, no puede esa libertad negativa superponerse a una libertad positiva, sino que tiene que haber un balance entre ambas. Y esta parte central de la reflexión, todo aquel que te hable en sentido abstracto de la libertad, como hace Milley, como hace Elon Musk, y como hacen este tipo de personajes, está hablándote de una falsa libertad. La libertad hay que definirla. Tenemos que decir si nos estamos refiriendo a qué tipo de situación concreta, porque una libertad proclamada en abstracto no dice absolutamente nada y en la medida de que no diga absolutamente nada no conduce a ningún lugar y lo que deja es una esfera abierta donde se termina imponiendo quien tiene el dinero, quien tiene la fuerza de partida. Toda idea de libertad tiene que considerar elementos de partida, porque nunca van a ser iguales los elementos de partida que tenemos los seres humanos en el contexto de sociedades donde hay correlaciones de fuerza, donde están mediadas por el dinero, sociedades capitalistas, ¿no? Que le permiten a unas personas por un tema de apellidos, de herencia, por un tema de relaciones sociales, de capital cultural, como decía Bourdieu, le permiten a unos tener más condiciones que otros. Entonces, toda idea de libertad debe de plantearse, bien sea desde una perspectiva negativa o de una perspectiva positiva, desde situaciones concretas. Y por último, cuando hablamos del asunto de la libertad, hay que tener en cuenta muy importante, y es que el individuo libre, eso por lo que supuestamente luchan Milei y este tipo de personajes, solo existe dentro de una configuración y una sociedad política, que es la que define un marco jurídico y un marco ético-político a partir del cual se crean unas instituciones que te permiten ser libre. En una selva, ¿verdad? Vamos a hacer un caso extremo, tú no puedes ser libre porque puede venir un jaguar y te come, te pica una serpiente venenosa, ¿no? Y digamos este ejemplo así vulgar puede ser, pero es para graficar, para que podamos ver que tiene que haber una sociedad, una civilización, decía Michael Walzer, para que tú puedas efectivizar tu libertad y para que se pueda dar el individuo libre. Esto tiene una cuestión que es clave en estos tiempos de antipolítica y de estos estafadores llamados libertarios que hablan directamente de acabar con la política. Y es que sin política no puede haber libertad. Sin una comunidad política previa al individuo, tú no puedes ser libre. Todo aquel que te vincule libertad con que no exista política y no existe Estado te está estafando.
te está hablando mentiras, porque no puede haber una libertad. Tú no puedes ser un individuo libre sin un marco legal. Y el marco legal no es algo que baja del cielo, es producto, como dice Chantal Mouffe, de una hegemonía política que en una época histórica dada define unas cosas que está bien que se puedan hacer y otras que no está bien. En el siglo XIX habían cosas que se podían hacer que hoy no se pueden hacer. Hacemos cosas y vemos cosas que desde la perspectiva de un ciudadano del siglo XV, digamos, hubiesen sido escandalosas, o hubiesen sido ni siquiera imaginables. Cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones digitales, de derechos concernientes a ese tipo de cosas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta de que tú como individuo libre solamente puedes existir en el contexto de una sociedad. Que si lo vemos si lo llevamos un poco más allá, eso se refiere que solamente puedes ser libre tú como individuo y concretar eso en el marco de una cultura, en el marco de un contexto histórico, de una proceso histórico que fue llevando a tu sociedad hasta donde está hoy y que recoge elementos de esa historia que tienen que ver con luchas. Eres libre porque hubo unas luchas en el pasado. La mayoría de nuestros países en América Latina en el siglo XX, en los años 50, 60, 70, fueron dictaduras, por cierto, de derecha, casi todas en aquel tiempo. Hoy que se habla de que solo hay dictadura de izquierda, bueno, en el siglo XX todas eran de derecha prácticamente. Entonces, fueron luchas que se dieron en nuestros países para que hoy pueda la gente ser libre y que no estemos bajo los designios de algún tirano, bajo los designios de leyes arbitrarias que decían prácticamente todo lo que uno tenía que hacer, que prohibían partidos políticos de izquierda, partidos políticos progresistas en sentido general, socialdemócratas de centro, no tienen que ser de izquierda todos. Y eso, para que lo podamos tener hoy, fue producto de unas luchas, de una historia, de una cultura, de unos procesos que se fueron dando, de una sociedad. Solamente existe la libertad con una sociedad política previa que la pueda garantizar. Quien te hable de libertad al mismo tiempo que te condena a la política y te habla de antipolítica y que no tiene que haber políticos, que no tiene que haber Estado, te está estafando, te está hablando de una falsa libertad. Ojo con eso. Muchas gracias por llegar hasta aquí, siempre agradecidos de que nos sigan, de que consuman el contenido, de que participen del debate. Recordándoles nuevamente, darle like, comentar. Déjanos saber aquí en los comentarios qué te parece esta reflexión, si estás de acuerdo en que es falsa esta libertad libertaria, que es para ti la libertad, y debatamos, hagamos una gran conversación en los comentarios. Y por último, recordándote que nos vemos el próximo jueves aquí en nuestro podcast Otra Libertad, donde vamos a estar hablando de otro tema que es muy interesante a nuestro entender, a partir de la pregunta ¿qué es ser de izquierda en el siglo XXI? ¿Qué significa eso de ser de izquierda hoy, en este siglo de la inteligencia artificial, en este siglo de los cambios tan grandes que está habiendo en nuestras sociedades? Lo vamos a estar discutiendo el próximo jueves. Nos vemos. Un gran abrazo.